Hola de nuevo, soy Diego Melgarejo y hoy en este breve video hablaré sobre las acciones legales que los romanos podían iniciar en caso de que sus derechos fueran violados. Sobre el primer tema que hablaremos será sobre qué era el proceso civil. Los ciudadanos romanos estaban protegidos desde las etapas más arcaicas por el derecho civil, basado originalmente en la costumbre y cristalizado por primera vez en normas escritas a través de las 12 tablas. Las 12 tablas aplicaron la noción de proceso, es decir, de una serie de pasos lógicos que conducen a un fin determinado, en este caso garantizar los derechos de quien requería el auxilio de la justicia. Este se dividía en tres: legis actiones, el proceso formulario, constituyendo ambos denominando ardo audicorium y privatorium, cuya característica más importante es la bipartición del proceso 2, como tenemos en la ocasión de ver. También tenemos el cogniticio extraoridem. Ahora, dentro de los conceptos más importantes, definiremos qué eran las potestas o el imperium. Se definía como imperium al poder absoluto propio de quienes tenían capacidad de mando. Se trataba fundamentalmente de cónsules y procónsules. Luego estaban las protestas, que era el poder político capaz de imponer decisiones mediante la coacción y la fuerza. También teníamos a las legislaciones, los cuales eran los medios por los cuales los litigantes habían de encauzar a sus pretensiones en el primitivo derecho civil. Era un sistema procesal tipificado, muy formalista y solemne. La fórmula normal del procedimiento era la acción de la ley por apuesta sacramental, legis actio sacramento. El sistema formulario se caracterizó en la segunda fase del desarrollo procesal en Roma. Se encuentra su origen probablemente fuera de esta y fue adoptado por el praetor Pergenius, quien desde 242 a.C. administraba justicia entre litigios entre romanos y extranjeros, y pleitos de extranjeros entre sí. Se caracterizaba principalmente por tres elementos. Las partes exponían sus pretensiones per verba concepta, es decir, en palabras de su propia elección. Por este motivo, disminuía la dependencia de la administración de la justicia respecto al ius civile. El pretor deja de ser un espectador en el proceso, o mejor dicho, una autoridad cuyo papel se limita a vigilar las partes que recitan correctamente sus papeles. Se convierte en un organizador que determina discrecionalmente cuál será el problema procesal en cada litigio individual. También señalaba a cada parte de sus derechos y deberes procesales. Finalmente, el tercer aspecto era el que el proceso conservaba su división en una instancia in iure y otra in indicio. Pero como el eslabón entre ambas fases, encontramos ahora la fórmula con las tres funciones siguientes. La primera era la que la fórmula contenía las instrucciones y autorizaciones que enviaba el magistrado al juez. La segunda era que la fórmula también era una especie de contrato procesal, ya que las partes tenían que declarar que estaban conformes con esta. Y la tercera es que la fórmula escrita sustituía con ventaja las memorias de los testigos, que al terminar de la instancia in iure del procedimiento de las leyes acciones, debían fijar en su mente todos los detalles de aquella primera fase del proceso. En la antigua Roma, los magistrados eran ciudadanos elegidos para encargarse de la dirección y administración de la ciudad. Practicaban las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de manera conjunta o por separado. También encontrábamos a la figura del juez, que era conocido como el iudex, que era la persona encargada de decidir de forma objetiva o imparcial un conflicto sometido a su decisión, por lo general las disposiciones de las partes. Los magistrados también estaban distribuidos de la forma siguiente: en la monarquía eran los reyes, en la república los cónsules y en ambas tanto los pretores y urbano pregerenio como en los ediles curules. En el imperio los magistrados eran el pretor, el prefecto de la ciudad y el prefecto del pretor. Finalmente encontremos el procedimiento formulario y el extraordinario. En las partes del formulario teníamos el demonstratio, que consistía en una exposición de los hechos y señala la causa por la cual se lleva a cabo el litigio. El intentio, que es la parte más importante de la fórmula y en ella se indica la precisión del demandante o actor, que pueden ser de dos tipos: certa, cuando el objeto del litigio esté perfectamente determinado, o incerta, que es indeterminado el objeto del litigio y su determinación que se deja a criterio del juez. Después teníamos el procedimiento extraordinario, donde si el destinatario de un interdicto no cumplía con él, el solicitante se tenía que iniciar en un proceso diferente llamado procedimiento extraordinario. Surgió durante el periodo del Imperio Absoluto y es el sistema característico del derecho posclásico. Se aplicaba en casos de excepción y también se introdujo y fue aceptado en la práctica judicial de las provincias. La justicia imperial se inclinó por el procedimiento de esta, que sustituyó a la fórmula ordinaria.